Bueno, buenos días. Vamos a comenzar con el tema de hoy, que es anatomía y fisiología del aparato cardiovascular. El aparato cardiovascular, donde el componente más importante o el órgano más importante que contiene es el por un conjunto de conductos por los cuales circula la sangre, ¿sí? Entonces está formado por el corazón y por los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos solos van a formar lo que se denomina el aparato circulatorio. El aparato circulatorio está formado por dos tipos de circuito. El aparato cardiovascular, por donde circula la sangre, y el aparato sistema linfático, por donde va a circular la linfa. No sé si ustedes se acuerdan cuando veíamos inmunidad, ¿sí? Que el líquido que circulaba por los ganglios, los capilares linfáticos y demás era la linfa, ¿sí? Tenía una función muy importante porque iba recogiendo todos los desechos y la grasa de todo el organismo para verterla después en el conducto torácico y en la aurícula derecha. Ahí tenemos el aparato circulatorio que está, por supuesto, representado por arterias, venas, ¿sí? Capilares y la linfa, capilares venosos y capilares arteriales. Para conocer un poquito la estructura de los vasos sanguíneos, ¿sí? Vamos a decir que las arterias están constituidas por 3 capas, las venas por 2, y los vasos capilares solamente van a tener una capa formada por células endoteliales. Las arterias tienen 3 capas, una interna o endotelial, una media formada por fibras musculares y elásticas, y una externa constituida por fibras conjuntivas. Las venas tienen 2 capas, una interna endotelial y una externa formada por fibras musculares, elásticas y conjuntivas. Esto es importante porque las arterias laten y las venas no, ¿sí? Las arterias al tener estas 3 capas van a tener esa propiedad de poder latir. Por eso cuando yo voy al bioquímico a sacarme sangre, nunca me voy a sacar de una arteria la sangre, me voy a sacar de una vena, porque si no, no se va a poder detener el sangrado. Los sistemas de circulación están compuestos a través de 2 circuitos que van a salir del corazón. Una circulación mayor sistémica, somática o de la nutrición que va a recorrer todo el organismo, y una circulación menor o pulmonar o central, ¿sí? En donde se va a encargar de detoxificar la sangre. El recorrido de la sangre en la circulación mayor o sistémica, que va por todo el organismo, por eso se denomina así, o somática, que quiere decir del cuerpo, parte del ventrículo izquierdo, ¿sí? Nunca la sangre va a partir de las aurículas, van a partir de los ventrículos. En este caso, el ventrículo izquierdo tiene sangre oxigenada, va hacia la aorta y todas sus ramas arteriales, recorre el capilar arterial, después el capilar arterial se une al capilar venoso, en donde le va a entregar dióxido de carbono. La sangre carboxigenada va a volver por las venas cava superior e inferior hacia la aurícula derecha. Por eso les puse el ventrículo izquierdo en rojo, porque tiene sangre oxigenada, y la aurícula derecha en azul, porque tiene sangre carboxigenada, es decir, parte oxigenada y vuelve carboxigenada para poder detoxificarse a través de la circulación pulmonar o central, donde la sangre parte del ventrículo derecho, va hacia la arteria pulmonar, hacia los capilares alveolares, donde a través de la membrana respiratoria hace el fenómeno de hematosis, que es un proceso de difusión simple, en donde va a difundir ese dióxido de carbono de los capilares, ¿sí? De ese capilar arterial, y va a volver oxigenada por 4 venas pulmonares. Ahora quiero que vean esto. La arteria pulmonar lleva sangre carboxigenada, es una de las únicas arterias que lleva sangre carboxigenada, y regresa por 4 venas pulmonares, ¿sí? En donde va a volver oxigenada. Siempre decimos que las venas llevan dióxido de carbono y las arterias llevan oxígeno. En este caso es al revés, ¿sí? ¿Y a dónde va a retornar? A la aurícula izquierda,
donde en la aurícula izquierda va a pasar la sangre al ventrículo izquierdo y comienza nuevamente el ciclo, ¿sí? De la circulación mayor y de la circulación menor, ¿sí? Entonces ahí lo vamos a tener en el PowerPoint que yo les voy a colgar como teórico, ahí tienen perfectamente, ¿sí? Entonces, la circulación mayor nace del ventrículo izquierdo, va hacia la aorta, ¿sí? Al callado, al arco aórtico, se disemina por todo el organismo, por las ramas de la misma, y miren cómo abajo, ¿sí? Hay pequeños capilares que se unen al capilar venoso, en donde ese capilar venoso, ¿sí? Lo que va a hacer es retornar con sangre carboxigenada ¿hacia dónde? Hacia la aurícula derecha, ¿por dónde? Por las venas cava superior e inferior, pasa la sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho y sale por la arteria pulmonar la sangre carboxigenada, hacer la hematosis en los capilares alveolares, hacia los pulmones, ¿estamos? Y va a retornar por las 4 venas pulmonares, por la cara posterior del corazón, para verter esa sangre oxigenada en la aurícula izquierda y otra vez comenzar el ciclo. ¿Estamos hasta aquí? Bueno, en anatomía el corazón, ¿sí? Es el órgano principal del aparato cardiovascular, que es lo que ya dijimos. Es un músculo estriado, se comporta como músculo esquelético y también como músculo liso, y después vamos a ver por qué. Es hueco y actúa como una bomba aspirante e impelente. Aspirante, ¿por qué? Porque va a aspirar la sangre, ¿sí? Que circula por las venas cava superior e inferior, la va a aspirar hacia las aurículas, e impelente, ¿por qué? Porque impulsa la sangre de los ventrículos hacia la arteria aorta y la arteria pulmonar. Y el término cardíaco hace referencia al corazón, en griego, cardia. Bueno, aquí tenemos un corte sagital, ¿sí? Donde vamos a ver las 4 cámaras, ¿sí? El callado de la aorta, ¿sí? Las válvulas y demás, que ya lo vamos a ver con mejor visión. ¿Cómo se sitúa el corazón? El corazón se encuentra en una región denominada mediastino entre los 2 pulmones. El mediastino podemos decir que es una masa de tejido que se extiende desde el esternón hasta la columna vertebral y desde la primera costilla hasta el diafragma y entre los pulmones. Digamos que si estaríamos en la clase y tendríamos el corazón, 2/3 del corazón se encuentran a la izquierda de la línea media del cuerpo. Nosotros tenemos una línea media imaginaria, ¿sí? Se fija, digamos, por encima del diafragma, por medio de los grandes vasos que salen y que llegan de él, a través del pericardio, que es una membrana, que ya la vamos a ver histológicamente, que va a cubrir al corazón. Bueno, tiene forma de pirámide o de cono triangular con vértice que se dirige, o el ápex, también lo pueden encontrar en la bibliografía, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia adelante, y la base que va hacia atrás, hacia la derecha y hacia arriba, ¿sí? Que eso también cuando hagamos el taller lo vamos a poder ver, vamos a tener un corazón ahí para que podamos observar, ¿sí? Más o menos mide entre 12 centímetros de largo, en la mayor anchura 9 centímetros y 6 centímetros de espesor. El tamaño, por supuesto, del peso va a depender de la edad y si es masculino o femenino. En el caso del hombre, pesa 300 gramos, en el caso de la mujer 250 gramos. Si cada uno cerrara el puño más o menos como el puño de cada persona, sería su corazón, supuesto, si la persona es sana y no tiene ninguna anomalía como el mal de Chagas, ¿sí? O como una enfermedad como hipertensión arterial. Vamos a dividir para el estudio anatómico al corazón según la sangre que contiene. El corazón derecho, en la que circula la sangre venosa, y el corazón izquierdo, por la que circula la sangre arterial. Ambos están separados en toda su altura por medio de un tabique, o también se denomina septum, interauricular a nivel de las aurículas e interventricular a nivel de los ventrículos. La estructura histológica del corazón, desde adentro hacia afuera, es el endocardio, después el músculo cardíaco en sí, que tiene la función de bomba, y el pericardio, que sería la membrana externa del corazón.
Cada una de estas dos mitades, a su vez, se subdividen en dos, ¿sí? Una está situada por encima, que serían las aurículas, y otras están situadas en la región inferior, que serían los ventrículos. El corazón derecho está formado entonces por la aurícula derecha, por el ventrículo derecho y por una válvula que tiene como tres montañitas o cúspides, y por eso se denomina válvula tricúspide, que va a comunicar la aurícula derecha con el ventrículo derecho. Y el corazón izquierdo está formado por la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, y separado por la válvula bicúspide, que tiene dos cúspides, o la válvula mitral, ¿sí? Y las válvulas ya vamos a ver la importancia que tienen. Bueno, entonces en esta imagen lo que estamos viendo es un esquema, por supuesto, es la aurícula derecha, y miren dónde desembocan la vena cava superior e inferior, que viene, ¿sí?, con la sangre carboxigenada de todo el organismo, ¿sí? Después podemos ver en la parte amarilla la aorta ascendente con sus ramificaciones, que va a comunicar, miren, con el ventrículo izquierdo. Después vamos a ver la arteria pulmonar, que va a comunicar con el ventrículo derecho. Hacia atrás tenemos 4 venas en lila o morado, que son las venas pulmonares que traen la sangre oxigenada. ¿De dónde? De la circulación central, ¿sí?, del pulmón, y van a verter ¿a dónde? Hacia la aurícula izquierda, ¿sí? Entonces tenemos el corazón derecho, aurícula derecha, ventrículo derecho, válvula tricúspide, corazón izquierdo, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y válvula bicúspide o válvula mitral, ¿sí? Es importante que estén estas válvulas porque una vez que pasa la sangre no puede haber, ¿qué cosa?, un flujo anterógrado o retrógrado, es decir, la sangre que pasó de la aurícula a los ventrículos, como veíamos en el curso de ingreso, no puede retornar. Vamos a ver que si yo les pregunto en el parcial, ¿a dónde se encuentran las válvulas se encuentran en el endocardio. El endocardio sería la capa más interna que acabamos de nombrar. Y esas blanquitas que están ahí son las válvulas, ¿sí? Tenemos la válvula tricúspide y la válvula mitral. Esas válvulas, miren cómo están ancladas como con cuerdas. Esas cuerdas son como cuerdas de una guitarra, son súper duras. Si estaríamos en el práctico, estaríamos haciendo una disección en este momento probablemente. Y esas cuerdas se llaman cuerdas tendinosas, que van a anclarse en los ventrículos a través de unos músculos que son músculos papilares, ¿sí?, y que le dan esa rigidez. Son tejido denso, digamos regular, son muy, muy resistentes y son muy importantes porque no sé si han ustedes conocido o han escuchado a alguna persona que diga, bueno, me tengo que hacer un reemplazo valvular, ¿sí?, porque hay insuficiencia de la válvula, por ejemplo, bicúspida o mitral. En este esquema es importante que sepamos que la importancia de la válvula es ¿qué cosa? El tránsito de la sangre en un solo sentido, de las aurículas a los ventrículos, y se cierran las válvulas. No pueden volver hacia las aurículas, sino que tienen que ir hacia la aorta del ventrículo izquierdo y hacia la arteria pulmonar del ventrículo derecho, ¿sí? Pero bueno, yo creo que eso ya ustedes se acuerdan. Bueno, ahora vamos a hablar del músculo cardíaco. Teníamos el endocardio, donde están las válvulas, ¿sí? Y a su vez tenemos el miocardio. El miocardio va a conferir volumen al corazón, ¿sí? Y va a tener la acción tan importante que nos permite la vida, justamente bombear la sangre, llevando el oxígeno y los nutrientes hacia todo el organismo. Yo que estoy viendo acá, alternancias de bandas claras, de bandas oscuras, estriaciones, ¿no es cierto?, transversales, en donde nosotros podemos ver ahí también distintos núcleos, ¿sí?
En el caso de la fibra miocárdica, nosotros tenemos que tiene características tanto del músculo estriado esquelético por las estriaciones que tiene longitudinales y transversales en el microscopio, como la presencia en cada fibra de un único núcleo central, ¿sí? Ese núcleo central es característico del músculo liso, no del músculo estriado que tiene muchos núcleos, no sé si se acuerdan, ¿sí? Vamos a hablar entonces de la membrana que va a recubrir al corazón. Ahí me parece que me pasé una. Ahí está. ¿Qué es el pericardio? Que es una membrana que envuelve y separa el corazón de las estructuras vecinas. ¿Sí? Tienen bordes libres que se fusionan con tejido conectivo conjuntivo de los vasos sanguíneos que entran, por ejemplo, la vena cava superior e inferior entra al corazón y salen del corazón como la arteria pulmonar o la arteria aorta. Ese pericardio a su vez tiene dos capas. Un pericardio fibroso, que es tejido conectivo denso, irregular, resistente, ¿sí? Por lo cual es poco elástico, y el seroso, que es profundo, delicado, ¿sí? Y más delgado. Ese pericardio seroso, a su vez, tiene dos capas. Entonces hemos dicho que el pericardio podía ser fibroso, que estaba afuera, y el seroso, que estaba más interno. Y el seroso, además, tiene dos capas. Ese seroso tiene una capa interna visceral, que se llama visceral o epicardio porque está en íntimo contacto con la superficie del corazón. Y un pericardio, ¿sí? Y un pericardio seroso más externo, que es el parietal, que se va a comunicar o a fusionar con ese pericardio fibroso, que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Y la importancia de esto, que tiene un líquido adentro, que se denomina líquido pericárdico, que hace que el corazón, cuando se contraiga y se incremente su tamaño, no tenga ninguna fricción, digamos, y no sufra ningún daño. Esa cavidad se llama cavidad pericárdica. Lo importante de esta cavidad pericárdica, ¿sí? Que contiene este líquido pericárdico, y esa cavidad se denomina cavidad virtual. Si esa cavidad se hace real es porque, por ejemplo, hubo un accidente o algún objeto cortante, como una navaja o un cuchillo, que entró en esa parte y en donde se va a llenar de sangre. Y ahí en ese momento se hace cavidad real. ¿Estamos? Entonces acá es un poquito lo que yo les nombré. Tenemos el endocardio, ¿sí? En la primera parte, y después tenemos el miocardio. Y ese miocardio está recubierto entonces por la capa visceral o epicardio, desde abajo, si ven en la diapositiva, ¿sí? Que es el pericardio seroso. Después tiene la otra capa, ¿sí? La capa parietal del pericardio seroso, y después ya tenemos el pericardio fibroso, que sería la parte más externa, que está en contacto con los órganos vecinos. El corazón necesita mucha irrigación sanguínea, es decir, necesita, si bien tiene una producción, que después ustedes van a investigar cómo obtiene energía, que siempre hemos dicho que el ATP es la energía, ¿sí? De ese corazón. Vamos a ver después cómo van a investigar ustedes cómo se forma, de dónde viene ese ATP, pero además necesita una nutrición especial que le aporte nutrientes y oxígeno de manera inmediata, porque imagínense que late 70 veces por minuto, que es nuestra frecuencia cardíaca. Entonces, las arterias, que son las responsables de la nutrición del corazón, se denominan arterias coronarias, que discurren por un surco coronario que forma como una corona, ¿sí? En el corazón, y por eso tiene ese nombre. Tenemos dos arterias coronarias, que son la derecha y la izquierda, que van a nacer de la aorta ascendente, por eso está nombrada ahí la aorta ascendente, y van a dar sangre oxigenada al miocardio, ¿sí? La arteria coronaria izquierda va a pasar por debajo, ¿sí? De la orejuela izquierda, que es una estructura que ya la vamos a ver cuando estemos con el corazón ahí en la clase, ¿sí? Y a su vez se va a dividir en dos ramas, una interventricular anterior y una circunfleja, que ahí lo están viendo. La interventricular anterior o descendente anterior
se encuentra en el surco interventricular anterior y da sangre a los ventrículos. Y la circunfleja va a recorrer el surco coronario, que está como arriba, como en un círculo del corazón, y va a dar la sangre oxigenada a las paredes del ventrículo izquierdo y de la aurícula izquierda, es decir, a la parte izquierda oxigenada del corazón. A su vez, la arteria coronaria derecha va a dar pequeñas ramas, en donde también se va a ramificar en dos más grandes que son, ¿sí?, una rama marginal y otra que sería la interventricular posterior, que también como va a bajar, se denomina descendente posterior. Y van a dar oxígeno estas ramas al ventrículo izquierdo y al ventrículo derecho. Y la rama marginal, que está en el surco coronario, va a dar sangre, ¿sí?, al miocardio del ventrículo derecho. A mí lo que más me importa cuando yo les pregunte esto es que ustedes sepan al menos que las arterias coronarias, que hay una coronaria derecha y una coronaria izquierda que tienen ramas, son las que nutren, ¿sí? Yo no les voy a preguntar más nada. Esto es para que, estamos en anatomía, sepamos bien la irrigación del corazón, pero a mí me interesa que ustedes sepan que hay arterias coronarias que nutren al corazón, ¿sí?, con oxígeno, con sangre y nutrientes, y que se dividen en una coronaria, ¿sí?, derecha y una coronaria izquierda, que tienen varias ramas y que van a nutrir a todo el corazón. ¿Estamos hasta acá? Bueno, ahora, nosotros como todo músculo, ¿sí?, va a tener eso que decimos que se contrae o que late, un potencial de acción, ¿sí? Vamos a ver un poquito, a repasar, que ustedes, bueno, ya esto es a modo de repaso porque ustedes ya lo saben, el potencial después de acción, ¿sí? El potencial de acción en espiga y en meseta, que es lo que va a diferenciar al corazón del músculo esquelético. Pero ahora vamos a hablar un poquito de las características de esta fibra miocárdica, ¿sí? La fibra miocárdica, entonces, vamos a decir que tiene estriaciones, ¿sí?, y son como prolongaciones transversales, alternadas, ¿sí?, y el núcleo central. Pero ahora vamos a ver que nosotros, no sé si ustedes se acuerdan, en el curso de ingresos dijimos que el corazón actúa como bomba, que todas las fibras se contraen al mismo tiempo. Por eso es una bomba, no es como el músculo esquelético. ¿Se acuerdan que hacíamos una flexión de brazo, otra flexión de brazo, y se iban como contrayendo una, otra y otra fibra muscular, y que podíamos llegar hasta la tetaña, que era esa contracción sostenida sin relajación, donde se lastimaba el músculo, se producía ácido láctico y demás, ¿sí? En este caso, en el corazón, no pasa esto, no hay tetaña, ¿sí? Y ya después, cuando vea potencial, vamos a ver por qué. Ahora vamos a ver unas características que tiene el corazón en su fibra, que hace que se contraiga como una bomba, es decir, no en forma sucesiva, sino todas las fibras en forma simultánea. Y vamos a ver acá en la diapositiva que los extremos de las fibras musculares cardíacos se van a conectar con otras estructuras vecinas a través de engrosamientos transversales del sarcolema. No sé si se acuerdan qué era el sarcolema. El sarcolema era la membrana plasmática que en la fibra muscular se denomina sarcolema, ¿sí? Bueno, esos engrosamientos transversales del sarcolema se denominan discos intercalares, que ahí están en la diapositiva. Y a su vez, esos discos intercalares van a contener lo que se denominan desmosomas, que van a unir en forma estrecha, que se denominan uniones gap, con las fibras vecinas, una y otra. ¿Esto qué permite? Que la conducción del potencial de acción de una fibra muscular hacia la otra vecina sea inmediata, ¿sí? Por eso es importante conocer esta estructura. ¿Por qué? Porque así va a permitir, digamos, que el miocardio de las aurículas y de los ventrículos se contraiga como un único órgano, como una bomba realmente, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos nosotros, miren, eso que está en celestito arriba es nuestro sarcolema, y de ahí nacen invaginaciones, igual que en el músculo esquelético, y esas invaginaciones que son hacia adentro, que también están como dos cositas alargadas celeste que vienen del sarcolema, se llaman
túbulos T o túbulos transversos. ¿Qué es importante tanto acá como el músculo esquelético? Es importante, ¿qué cosa? Que va a ir muy hacia adentro el potencial de acción, ¿sí? Ese potencial de acción va a llegar muy adentro de esa fibra muscular. Esta sería una unidad anatómica funcional o sarcómero que va de un disco Z hasta el otro, y cuando se deslizan los filamentos de actina y miosina van a llegar a la línea M o línea media, ¿sí? Este es un potencial en espiga. Ese potencial en espiga no es del músculo cardíaco, es del músculo esquelético, en donde ustedes ya lo saben, viene un estímulo umbral, llamémosle que me pinche el dedo, un cambio de presión, un cambio de temperatura, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Hay una despolarización. Entonces la membrana se vuelve más electronegativa, más electropositiva, perdón. Estaba en reposo electronegativo y vuelve y va a ser electropositiva, va a pasar de menos 90 a más 50 milivoltios. ¿Qué pasó ahí? Hubo un estímulo lo suficientemente potente que me despolarizó esa membrana de esa célula. Cuando se despolariza, ¿qué es lo que ocurre? Que se abren canales voltaje dependiente de sodio que son rápidos y difunde rápidamente el sodio. En B hay una repolarización y va a salir el potasio. En C sigue saliendo potasio, por eso la célula se hiperpolariza. Y en D, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a volver toda a la normalidad. Mi célula, mi sarcolema va a ser otra vez electronegativo. ¿Para qué? Para estar preparado para otro estímulo, ¿sí? Ya sea el cambio de temperatura, de presión, si algo interno haya pasado, algún desequilibrio hidroelectrolítico. Pero ese potencial en espiga hace que el músculo pueda tetanizarse, es decir, que hayan muchas contracciones sucesivas. Acá no pasa esto. Este potencial es un potencial en meseta. Este es el potencial de una fibra miocárdica. Y lo aclaro bien porque el corazón tiene dos tipos de fibra y son dos potenciales distintos. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Primero, se va a despolarizar y se van a abrir rápidamente los canales voltaje dependiente ¿de quién? De sodio. ¿Quién difunde rápidamente? El sodio. Arriba, que ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, hay como una curvita hacia abajo que se hace, como que se quiere hiperpolarizar por más que está, digamos, ya positiva, y ahí difunde potasio. Después, en punto 2, hay una meseta grande. ¿Qué pasa en esa meseta? En esa meseta, nuestro principal protagonista es el calcio. El calcio no solo va a salir del retículo sarcoplasmático de la célula, ¿sí? Sino que el calcio va a entrar desde el intersticio, es decir, nosotros en el músculo esquelético teníamos que básicamente venía de la célula. Acá no, acá básicamente el calcio viene no solo del retículo sarcoplásmico, sino también del líquido que rodea la célula, que sería el intersticial o líquido extracelular. Pero son canales lentos, no son canales voltaje dependientes rápido como son los canales de sodio que se muestran en el punto 1. Estos son canales lentos, entonces lentamente va a difundir el calcio. ¿Y qué va a pasar ahí? Abajo en amarillo dice periodo refractario. Ese periodo refractario es el periodo en el cual se están contrayendo, digamos, las fibras musculares, difunde el calcio y no puede haber ninguna contracción. Ese es el fundamento de por qué no se va a poder contraer, no va a poder haber ahí otro estímulo umbral y otra contracción, sino que no hay otra contracción en ese periodo refractario, sino que va a difundir el calcio, ¿sí? En 3 se van a cerrar los canales de calcio y va a difundir el potasio hacia afuera de la célula, ¿sí? Y todo se va a restablecer, sería en el punto 4. Acá, en esta próxima me parece que está, sí, esta es sacada del copo, ¿sí? El anterior es del tórtora y esta es del copo. Y a mí me gusta mucho este esquema porque es como más claro. En fase 0, tienen ahí ustedes, el sodio ingresa por los canales voltaje dependiente rápido. En la fase 1, miren lo que pasa. Cuando yo les decía que esa puntita bajaba, bueno, ahí se quiere hiperpolarizar y entonces, ¿quién sale?
el potasio. En la meseta, ¿quién difunde? Sigue difundiendo sodio, pero ¿quién difunde lentamente, que es nuestro actor principal? El calcio, a través de canales lentos, y forma ese plató o meseta que después vamos a hacer la interpretación en el electrocardiograma. En la fase 2 se cierran esos canales de calcio lento, y en la fase 3 lo que va a salir es el potasio, ¿sí? Va a salir el potasio. Las propiedades del corazón. Dentro de las propiedades del corazón tenemos el automatismo o propiedad cronotrópica, que es la propiedad que no tiene el músculo esquelético, que es la de generar automáticamente a través de fibras, ¿sí?, automáticas, el propio potencial de acción. En el músculo esquelético yo tengo que tener una motoneurona alfa, por eso veíamos la motoneurona, la placa neuromuscular, porque si no venía de esa terminal axónica el impulso nervioso, no había contracción, ¿sí? Y había, ¿qué cosa? Digamos que la sinapsis era química, había neurotransmisor. Acá no necesito acetilcolina, adrenalina, no necesito nada. La célula es automática y se despolariza sola. Está excitada sola esa célula. No necesita ningún estímulo que la despolarice o que la excite. En la conductibilidad o propiedad dromotrópica, es la propiedad de conducir el impulso nervioso. La excitabilidad o propiedad vadmotrópica, ¿sí?, que es la capacidad de excitarse de la célula, que en la materia viva correspondía a irritabilidad, y la contractilidad o propiedad inotrópica, que es la propiedad del corazón de contraerse sin sufrir ningún daño. Nosotros, cuando hablamos del corazón, no podemos dejar de hablar de la actividad eléctrica del corazón, y esto se denomina sistema de conducción. Y esto ha cobrado mucha importancia en nuestra región por la enfermedad del Chagas, que ahora la vamos a ver. Nosotros en nuestro sistema de conducción tenemos lo que se denomina el nodo sinusal sinoauricular o de Casey-Flack, que es el marcapaso de nuestro corazón. Es el que va a marcar el paso, es decir, el que se va a despolarizar a 100 latidos por minuto, y está localizado en la aurícula derecha, donde desemboca la vena cava superior, que ahora lo vamos a ver en el esquema. Luego hay vías internodales que se encuentran a lo largo de las aurículas. Luego nodo auriculoventricular, que se encuentra al lado del septum interauricular, encima, ¿sí?, de la tricúspide, y acá disminuye un poquito la despolarización. El haz de His, ¿sí?, que es como un H, y después la fibra de Purkinje, que se van a extender por todo el corazón. Entonces ahora lo vamos a ver mejor. Ahí tenemos el nódulo sinoauricular. Ese nódulo es súper importante. ¿Por qué? Porque tiene células marcapasos que se despolarizan a cada rato sin ningún estímulo, sin neurotransmisor, sin noradrenalina, sin nada, a 100 latidos por minuto. Esas células son la apetencia del Trypanosoma cruzi, ¿sí? El Trypanosoma cruzi es un parásito que es inoculado por la vinchuca, ¿sí? Esta vinchuca lo que hace es transmitir la enfermedad de Chagas. ¿Y qué pasa ahí? Que el Trypanosoma cruzi va a comerse esas células. Entonces, la persona, para ser compatible con la vida, lo que va a necesitar sí o sí es, ¿qué cosa? Tener un marcapaso si eso llegara a fallar, ¿sí? Tiene que tener un marcapaso. ¿Por qué? Porque de repente la persona se siente cansada, fatigada, va al médico, el médico cree que tiene anemia, y resulta que en vez de latir normalmente su corazón a 70 latidos por minuto, empieza a tener lo que se denomina bradicardia, que es una disminución, ¿sí?, de esa frecuencia cardíaca normal. Puede llegar hasta 40, y llega un momento que es tan baja que es incompatible con la vida. ¿Y por qué? Porque el corazón pierde la fuerza y no puede impulsar la sangre hacia todo el organismo. Después tenemos esas vías internodales, que son esas tres que nacen en el nodo sinoauricular, hacia el nódulo auriculoventricular, que pareciera que está en el septum, pero no, está más en la aurícula derecha. Después lo que vamos a tener, ¿sí?, sería nuestro haz de His y luego la red de Purkinje, que se van a extender por todo el corazón. Y entonces, desde ahí, no sé si ustedes vieron la película Frankenstein, que si hay que desfibrilar o dar un shock, ¿sí?, a tantos voltios para que el corazón vuelva a latir, ¿sí? Entonces ahí tenemos perfectamente el nódulo sinusal en la desembocadura de la vena cava superior,
el nódulo auriculoventricular, el haz de His y las fibras de Purkinje que van a diseminarse a través de la rama derecha y rama izquierda, produciendo todo esto. Bueno, yo les hablé del potencial en meseta de una fibra miocárdica. Ahora vamos a hablar del potencial de una fibra, ¿sí? Que ya no es una fibra miocárdica, sino que es de las células marcapaso, ¿sí? Estas células no tienen un potencial de menos 90 milivoltios como tiene otras células, sino que tiene de menos 60. ¿Por qué? Porque necesitan despolarizarse a cada rato. Imagínense que son las únicas que generan el potencial de acción, con lo cual no podrían depender de un estímulo, ellas solas se estimulan, entonces se llaman células marcapaso, y este potencial se denomina potencial marcapaso, que es parecido al potencial en espigas, ¿sí? Pero el potencial de acción es mucho más inestable que todas las otras células del cuerpo. ¿Por qué? Porque son autoexcitables, no necesitan de ninguna cosa. Ahora, cuando yo voy al médico y digo, bueno, me duele acá el pecho, el corazón, en la región retroesternal o lo que sea, el médico inmediatamente me hace un estudio para registrar la actividad eléctrica del corazón. Eso es el electrocardiograma, ¿sí? Es un trazado de la actividad eléctrica del corazón. Entonces, cuando las aurículas se despolarizan o se excitan, ¿sí? O se contraen, y los ventrículos también, todo eso se registra a través de este aparatito, ¿sí? Y el estudio se denomina electrocardiograma y el aparato electrocardiógrafo. Entonces, lo primero que tenemos, en negrito ahí arriba, es la onda P. Esa onda P no vamos a decir que es contracción, vamos a decir que es la despolarización de las aurículas. Por supuesto que corresponde a una contracción auricular, pero acuérdense que primero se forma el potencial de acción y a continuación en milisegundos va la contracción seguida de esto. Entonces, vamos a tener la despolarización de las aurículas, ¿sí? Se despolarizan, es decir, se contraen las aurículas. Después hay una onda grande, que es tan grande, que se llama complejo y tiene 3 ondas. QRS, que va hacia arriba. Ese hacia arriba, en forma como pico, es la despolarización del ventrículo derecho e izquierdo, sobre todo el ventrículo izquierdo, que es el que se contrae, digamos, y es el que me impulsa la sangre, que me determina la presión arterial, ¿sí? Por eso es más grande de tamaño. Y después tenemos, ¿sí?, el segmento ST. El segmento ST sí me importa, porque ese segmento ST corresponde al potencial en meseta, corresponde al plató en meseta o meseta, que es donde difunden en forma lenta los iones de calcio que veíamos en el potencial en meseta, y es una contracción sostenida en donde no hay otra contracción más. Después vemos otra onda, que es la onda T, a continuación de ese segmento. Y esa onda T, ¿qué es lo que hace? Esa onda T es la repolarización de los ventrículos y finalmente a continuación de esa onda T se relajan los mismos, y esa relajación que permite que entre la sangre de las aurículas hacia los ventrículos. Cuando las cámaras se contraen, impulsan la sangre. Cuando el ventrículo izquierdo se contrae, ¿sí?, se despolariza, impulsa la sangre hacia la arteria aorta. O el ventrículo derecho la eyecta hacia la pulmonar. Es el complejo QRS. Pero llega un momento que se tienen que relajar porque necesitan nueva llegada de sangre. Entonces, cuando se relajan, ya estamos en la onda T, donde se empiezan a repolarizar y finalmente se relajan, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ver acá. Tenemos la onda P, que dijimos que era despolarización de la aurícula derecha e izquierda. ¿Qué hacen las aurículas en ese momento? Eyectan la sangre hacia los ventrículos. Después, ¿qué ocurre? El complejo QRS. ¿Qué hacen los ventrículos en ese momento? Se despolarizan, se contraen. Al contraerse, eyectan la sangre, el izquierdo a la aorta y el derecho a la arteria pulmonar. Después, ¿qué pasa? El segmento ST, en donde, ¿sí?, es el plató meseta, donde es esa contracción sostenida, donde se van a incorporar, digamos, del intersticio esos iones de calcio por canales lentos. Y la onda T quiere decir la repolarización ventricular, y después todo vuelve a la normalidad, se relajan, para que los ventrículos, para volver a llenarse de sangre y volver a cumplir el ciclo. Imagínense todo el tiempo que el corazón trabaja de esta manera.
De esto lo que más me importa es el 2, por eso se lo puse subrayado. Es el segmento ST, ¿sí? Que es el tiempo en que las fibras contráctiles se despolarizan durante el plató o meseta. Es esa contracción sostenida en donde no hay otra contracción. Por eso no sufre el corazón tetania. Por eso no nos infartamos, salvo que sea algo patológico, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a hacer un pequeño descansito, porque es demasiada información.